Bendito seas, Dios del universo, Padre de toda la creación. Exaltado y eterno eres, Dios eterno, que hiciste el cielo y la tierra y nos hiciste a nosotros. Y nos creaste para que te conociéramos, para que fuéramos felices. Diseñaste un mundo donde todos podíamos entrar en tu presencia, estar contigo y disfrutar de tus bendiciones. En esta noche, Señor, venimos ante tu trono para que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y que podamos resplandecer, como dice el profeta Daniel, que los entendidos brillarán como el firmamento. Danos esa luz, Señor, que necesitamos para entender tu palabra. Guíanos en tu verdad, en tu luz, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, que es quien nos conduce. Gracias te damos por permitirnos conocer tu palabra, porque ella es la que ilumina nuestro camino. Ella es la que nos muestra el mundo que estamos viviendo. Gracias por hacernos sensibles a tu voz, por hacernos sensibles a todo aquello que está ocurriendo y poderlo ver desde una perspectiva celestial. Te honramos, te alabamos y te damos gracias. Te doy gracias por cada persona que en esta noche está entrando a este lugar, Señor, porque venimos conectados por tu Santo Espíritu, motivados por nuestro amor a ti, por tu palabra. Gracias te damos por cada familia que está aquí representada, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Buenas noches. Un saludito para todos, benditos de mi Padre. Este tiempo ha sido muy hermoso porque he podido volver a ver gente. Bueno, no en físico, pero sí he visto gente que hace muchos años no veía, y esto para mí ha sido muy grande, muy reconfortante. Ay, Dios mío. Ok. Bueno, muchachos, bienvenidos a este estudio de temas proféticos, temas apocalípticos, temas que nos llenan de paz, de consuelo y de esperanza, porque sabemos que el Señor está a las puertas, y conocer estos temas pues nos llena de mucho entusiasmo, saber que todo lo que vemos en las noticias ya estaba escrito hace más de 2000 años, porque empezamos a ver profecías desde la época bueno, yo podría decir desde la época de los profetas, digamos que hace 3000 años para acá, básicamente. Y qué hermoso saber que todo esto se está cumpliendo. Esto es muy, muy animador. Esto me llena de entusiasmo, porque descubrir que la palabra de Dios es eterna, que todo se acabará y la palabra que Él dijo quedará para siempre, es maravilloso. Anoche estuvimos viendo algunas señales que nos indican que estamos en el tiempo del fin. Solo algunas, porque son muchas. Pero hoy quiero que nos detengamos un poco en la más importante, la más visible, porque es la primera que nos indica que estamos en los tiempos del fin. Y esta profecía es la restauración del reino de Israel. En el año 931 a.C., el rey Salomón muere y el reino de Israel queda dividido en dos. Uno al norte, con 10 tribus, con su capital en Samaria, y la del sur, con 2 tribus, Judá y Benjamín, con su capital Jerusalén. Gobierna al norte Jeroboam y al sur Roboam, hijo de Salomón. A partir de allí comienzan a ser dos pueblos diferentes. La mayoría de los reyes, bueno, en los reyes de Judá hubo reyes buenos y hubo reyes malos. Pero en el reino de Israel, que era el reino del norte, solo hubo reyes malos. Por lo menos la Biblia registra 20 reyes y todos eran malos. Entonces, para allá el año 722 a.C., los asirios, que era el imperio en ese momento, llegan a Israel y lo toman cautivo. Pero ¿qué hace Asiria? Toma la gente de Israel y la comienza a distribuir en todo el imperio que estaba gobernando desde lo que hoy día es la India
hasta Etiopía. Entonces saca a los israelitas, los mezcla con pueblos, con los fenicios, con los sirios, con los libaneses, con los hindúes, bueno, con toda la gente del Medio Oriente y Norte de África, y se hace una mezcla de tipo religioso, social, político. Y a partir de allí, y también a Israel, a la zona del norte, los asirios traen gente de todos esos pueblos con la intención de hacerles perder su identidad. Entonces los israelitas que estaban allí, ellos comienzan con esa mezcla a ser los samaritanos, porque su capital era Samaria. Si nosotros recordamos el pasaje de Juan 4, donde el Señor Jesús habla con la samaritana y le pide agua, ella le dice, ¿cómo te atreves a pedirme de beber sabiendo que yo soy samaritana y tú eres judío? Y ahí explica el pasaje que es que ellos no se gustaban entre sí. La razón era que los del reino del norte se habían mezclado y estaban practicando una religión que tenía que ver con la práctica de la Torá, que era la enseñanza del pueblo de Israel que Dios le dio a través de Moisés, y la mezcla de todas las costumbres paganas que llegaron a habitar allí con ellos. Entonces, en el año 722 a.C., Israel dejó de existir como nación. Solo quedó el reino del sur. Algunos del norte viajaron al sur porque pues allí tenían más la tradición religiosa. Pero igual el pueblo era muy pequeño. A partir de allí, ya el pueblo, por ser las tribus de Judá y Benjamín, pues ya básicamente se le empieza a decir judíos. Estos, en el año 586, son llevados cautivos a Babilonia y 70 años después, conforme a la promesa que Dios le había dado al pueblo a través del profeta Jeremías, el pueblo comienza a regresar. Hacen básicamente 3 grandes migraciones nuevamente de Babilonia hacia la tierra de Judá. Ahí vienen varios líderes que son Esdras, Nehemías y Zorobabel. Ellos reconstruyen el templo, reconstruyen la ciudad, pero ya el pueblo de Israel como nación pierde completamente su identidad. Ya Israel deja de existir como nación desde el 722 a.C. Y esto es lo que entonces vamos a estar mirando en esta noche, cómo una nación que desaparece del mapa pierden su identidad delante de las naciones, ya no son pueblo, cómo Dios levanta y restaura nuevamente esta nación con un interés profético, y es el interés de enseñarnos que su venida iba a estar cerca. Entonces les invito a que nos animemos esta noche, porque vamos a ver cómo Israel es el faro que indica que la venida del Señor está cerca. Dice así Mateo 21:19. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Vamos a ver en el Antiguo Testamento que la higuera es un símbolo del pueblo de Israel. Y cuando el Señor Jesús en el siglo I maldice esa higuera, es porque ya esa higuera se seca y el pueblo de Israel ya definitivamente es dispersado. Ya en el año 70 que llegan los romanos, invaden, queman a Jerusalén, destruyen el templo y se llevan por todas las naciones cautivos a los judíos que estaban ahí en ese momento. Entonces ya Israel, ya el remanente que quedaba en el reino del sur, desaparece como nación. Entonces dice así en Oseas 9:10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Israel es la higuera para Dios. Y miren lo bonito que luego dice el Señor en Mateo 24, 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación antes que todas estas cosas acontezcan. Entonces, el Señor
toma luego el ejemplo de la higuera para decir, cuando ya la higuera esté tierna y las hojas comiencen a brotar, sabed que el verano está cerca. Y no, en la Biblia en ningún otro lugar se habla del reverdecer de la higuera. Entonces el Señor pone a Israel como señal. No se trata de defender a Israel en este momento como un país con un gobierno, como son sus políticas. Israel es un país lleno de gente como nosotros, que come, duerme, se alegra, se enoja, se entristece, trabaja, lucha, levanta familias. Es un país lleno de gente igual que nosotros, se visten igual que nosotros, porque algunos tienen el concepto de que las israelitas son como musulmanas que andan vestidas todas tapadas. No, las israelitas son modernas, los israelitas son modernos. Hay algún sector de la población que son los ortodoxos que sí tienen pues sus atuendos, especialmente los que se visten de negro, y las mujeres pues son muy elegantes, muy bien arregladas, las ortodoxas. Pero Israel es un pueblo como cualquiera de nosotros, como cualquier nación. La gente baila, hay discotecas, hay cines, hay de todo como cualquier nación moderna. Pero lo interesante es cómo Dios restaura esta nación. ¿Y saben cuántos años pasaron desde el 722 a.C. hasta 1948, que ya oficialmente se establece como nación? 2670 años que Israel no existía como nación. Sin embargo, Dios la levantó porque era la única forma de llevar a la humanidad a ver el cumplimiento acelerado de las profecías. Porque muchos profetas, por ejemplo, Zacarías, habla que la venida del Señor va a ser sobre el Monte de los Olivos, que el Monte de los Olivos se va a abrir en dos y que se va a formar un gran valle. Entonces, tenía que estar Israel allí. También dice que el Señor vendrá a Jerusalén. Bueno, eso mismo es que está en Zacarías 14, que todo ojo le verá. Y muchas profecías del tiempo del fin se tienen que cumplir es en Israel. Por eso Israel tenía que levantarse como nación. Entonces ya vimos el concepto de la higuera. La higuera estuvo seca por 2670 años, pero el Señor hizo que Israel reverdeciera. En Mateo 20, ya leímos Mateo 24. En Isaías 11, del 11 al 12, dice así: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas de Asur y de Egipto y de Partia y de Etiopía y de Persia y de Caldea y de Hamat y de las islas del mar. Y levantará pendón a las gentes y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro extremos de la tierra. ¡Qué hermoso! El Señor los recoge de todos los cuatro extremos de la tierra, de todos los rincones. Sí, dice cuatro extremos porque es norte, sur, oriente y occidente, que son los puntos cardinales para nosotros. El tema es que Dios recoge a su pueblo de todos los lugares. ¿Por qué alguien sabe que pertenece a esta comunidad? Porque a ellos se les enseñó de generación en generación una identidad con el pueblo de Israel. Y aunque ellos hubieran sido perseguidos, todo lo que el pueblo de Israel vivió, ellos mantenían su identidad, ellos guardaron el Shabbat, siempre lo guardaron, y aún muchos los perseguían precisamente por ver que encendían velas en Shabbat. Pero se mantuvieron como familias, como congregaciones, y ya entonces Dios los recogió. Por eso el Estado moderno de Israel podía recoger esta gente, porque ellos siempre tenían algún nexo con la comunidad. Entonces Dios los recoge. En Amós 9, 14 al 15, uno de los pasajes más bellos que hay sobre este tema, dice así: tornaré, ya lo leí, lo voy a volver a leer. Tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán desarraigados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová el Dios tuyo, el Dios de Judá.
el Señor dice aquí, nunca más serán desarraigados de su pueblo. Nunca más. No, ya por ahí me están recordando el pan del Shabbat. Nunca más la tierra de Israel, el pueblo de Israel va a ser desarraigado de ese lugar que Dios les dio. Lo dice Amós. Y eso tengámoslo claro. Hay naciones en el Medio Oriente que su único sueño es destruir a Israel. Y hacen todos los esfuerzos y dedican todo el dinero y todo lo que pueden para destruir a Israel. Y no han podido. Ha tenido que enfrentar 8 guerras. 8 guerras. Y no han podido destruirlo porque hay una promesa en la palabra de aquel que dijo algo que se cumple hasta que el cielo, aunque el cielo y la tierra pasen, se cumple. ¿Ok? Pasemos entonces a Ezequiel 37, 21 al 22. Y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, y nunca más serán divididos en 2 reinos. En 2 reinos. Ya Israel desde 722 a.C. hasta 1948, solamente Israel empieza a ser una nación con un solo gobierno, aunque ahora Israel tiene 2 líderes que están en una coalición, como dicen en Israel, coalicia, como se dice coalicia. Hay una coalición de Benjamín Netanyahu con Gantz. Tocó hacer eso porque Israel no iba a aguantar más después de 3 elecciones que Netanyahu no logró hacer Están unidos los 2 opositores, pero eso no quiere decir que Israel va a tener dos naciones. Ya Israel es una, Dios lo formó y así es. Así es. Dice que nunca más serán desarraigados de allí y que nunca más volverán a ser 2 reinos. Qué poderoso que es Dios, 2670 años. Ezequiel 38:8 dice así, de aquí a muchos días serás tú visitado. Al cabo de años vendrán a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron para asolamiento, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Israel es un país desértico. Cuando los judíos comenzaron a finales del siglo XIX a comprar esos terrenos de los árabes nómadas que vivían en el desierto, los judíos que venían de Europa compraban esos terrenos y estaban llenos de malaria. Muchos de los pioneros murieron de malaria y toda esa zona de la franja del Mediterráneo está llena de sembrados de cítricos preciosos. Y todo Israel tiene riegos artificiales. Entonces, un país desértico comienza a generar vida, comienza a generar agricultura con ese sistema de riegos artificiales que ellos se inventaron tan maravillosos. Entonces, dice que era una tierra desolada e Israel exporta productos agrícolas. En Europa usted va a un supermercado y se compra unos tomates israelitas, unas naranjas marca Jaffa que son de Israel, unos aguacates espectaculares y todo cultivado en Israel. Y más aún, a los californianos les gusta el tomate de Israel. ¿Recuerdan esa salsa California, la salsa de tomate California? Esa quedó por allá en segundo plano porque a ellos les gusta el tomate de Israel. Unos productos agrícolas, y el que ha tenido oportunidad de ir a Israel y ha ido a un mercado, es impresionante porque una fresa puede quedar atrapada en mi mano de los tamaños de los productos agrícolas que hay en esa tierra que Dios le ha permitido producir esa agricultura tan espectacular y exportar a muchos países. Pero no solo se quedó en la agricultura. Israel exporta tecnología médica. Israel tiene un sistema de enseñanza para países
donde les enseñan todo el tema de la agricultura. Cuando yo vivía allá llegaron muchos biólogos colombianos que iban a aprender en Israel cómo criar las tilapias. Y hoy en día en Colombia comemos tilapia con mucha facilidad y allá ellos les enseñaron esos criaderos de tilapias. ¿Qué tienen ellos de bonito? Que no son nada egoístas, que lo que saben lo comparten. Bueno, porque son un pueblo que creció con la tradición de la Torá, con la tradición de la instrucción que el Señor les dio a través de Moisés. Y que nosotros obviamente tenemos escrito todo esto. Entonces, algo interesante que tiene Israel es que no tiene constitución, sino que la Torá es la que guía, porque la Torá tiene leyes civiles, leyes morales, higiénicas, de asesinatos, de todo esto. La Torá tiene la instrucción y ellos simplemente siguen la instrucción. Y es bueno, andar por esas carreteras de Israel es una cosa espectacular. Allá tú no ves pobres. Allá los israelitas, el gobierno tiene un subsidio de desempleo, tiene o sea, el estilo de vida de los israelitas es alto, pero ¿por qué? Porque ellos han conservado las tradiciones de la Torá por siglos, lo que Dios le enseñó a Moisés, que lo tenemos en nuestros primeros 5 libros. Es un pueblo floreciente. Imagínense que el 90% de los casos de cáncer los curan en Israel. Eso, y se inventan una cantidad de cosas en la parte médica, en la parte científica, impresionante. Esto es una señal de que esa higuera está floreciendo. Ya floreció esa higuera, que estuvo seca por 2760 años. Ya esa higuera floreció y Dios la tiene allí levantada, aún enfrente de todos los ataques que ha recibido y que intentos de destruirlo, porque Dios tiene un propósito con esa nación. Por eso dejé este tema para una sola noche. Como les digo, no me interesa hacer política sobre Israel, sino mostrar en la palabra de Dios cómo el Señor escogió al pueblo que había llamado desde la época de José y de Moisés, luego más adelante, digamos específicamente con Moisés, que ya venían más de 2 millones de personas, y toda la historia de Israel viene y se cumple. En noviembre de 1947, en las Naciones Unidas, deciden aprobar la creación del Estado. Y en 1948, en mayo 14, David Ben Gurión en Tel Aviv ya se levanta y lee el acta de declaración del Estado de Israel. Pues, esto, bueno, es un tema que a mí me apasiona porque yo amo lo que Dios ama. Por otro lado, recordemos que Israel es el faro de Dios, la luz que indica que ya estamos llegando al tiempo final. Dios levantó a Israel como ese faro que indica que ya vamos para el tiempo final. Ezequiel 38, 12 al 13. Para arrebatar despojos y para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido de las gentes que se hace de ganados y posesiones que moran en el ombligo de la tierra. Seba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Ya Israel es una nación a la que la pueden despojar. La pueden despojar porque tiene muchas riquezas. Israel tiene petróleo, Israel tiene gas. Y bueno, esa riqueza intelectual y científica que tiene es espectacular. Isaías 27, 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y el haz del mundo se henchirá de fruto. La mitad de Israel hasta hace unos años era un desierto desde Jerusalén, de Beersheba, hacia el sur. Era el desierto del Negev. Hoy día en ese desierto han hecho bosques, han hecho pueblos, porque hay un proyecto que está en Abías 20, que dice que los descendientes de Esfarat
van a ir a vivir en el Negev. Los descendientes de Esfarad son todos aquellos judíos que fueron expulsados en 1492 por los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, los reyes católicos de España, que expulsaron a los judíos y a los musulmanes, a los árabes, los echaron de España, y se vinieron a poblar todas estas tierras latinoamericanas. Entonces, esos descendientes de Esfarad son todos aquellos que se vinieron a habitar estas tierras y que por no ser asesinados por la Inquisición, entonces ellos simplemente se hicieron pasar por católicos y esa tradición la fueron pasando. Entonces, nuestras naciones latinoamericanas están llenas de los descendientes de los Sfaradim, que en español se dice sefarditas, en hebreo son Sfaradim, que vivían en España. Entonces, el proyecto que está en Israel, lo están trabajando, es llevar todos estos descendientes a habitar el Negev y ya están dando pues como un desarrollo a esa zona del Negev, porque eso se va a poblar de una manera impresionante. Por eso dice, echará raíces, florecerá y echará renuevos y se henchirá de fruto. Isaías 35, 1 al 2. Un momentico, lo leo acá. Dice, se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. O sea, habrá un renacer. Esos árboles, en la época de enero es tan hermoso porque empieza la almendra a florecer, el almendro empieza a florecer y tú pasas por campos rosaditos porque están llenos de esas flores rosadas, árboles rosados por las flores rosadas del almendro. Entonces, pues es muy hermoso ver cómo todo esto es cumplimiento de la profecía. Algo grande que ocurrió en Israel fue la restauración del idioma hebreo. A finales del siglo XIX, un ruso llegó a Israel y dijo, aquí tenemos que restaurar el idioma hebreo. Y él comenzó, partiendo de la Biblia, a hacer un diccionario hebreo y dijo, este es el idioma que tenemos que hablar en Israel. Bueno, a todas las ciudades de Israel donde usted llega va a encontrar siempre una calle que se llama Ben Yehuda, Eliezer Ben Yehuda. Entonces, Ben Yehuda restauró el idioma, pero él se murió y al morir, sus amigos y su esposa comenzaron a recuperar a recoger pues esos manuscritos y ellos le dieron vida a esta lengua partiendo de la Biblia. Entonces algunos dicen, es que el hebreo es una lengua muerta. Eso es mentira. El hebreo es una lengua viva. Y el hebreo moderno, todo está basado en la Biblia. La gramática, todo está basado en la Biblia. Solamente que hay algunas palabras que ya son un poco arcaicas y no encuentran como un equivalente dinámico en la vida moderna. Pero, por ejemplo, ¿qué hicieron? Toman palabras del lenguaje internacional que se parezcan entre ellas y adoptan palabras extranjeras. Por ejemplo, la palabra radio, la palabra guitarra, la palabra mango, melón. Esas palabras las van adaptando al hebreo moderno. Hay una que me llama mucho la atención que es la palabra para funicular, ese que va por el aire para subir a la montaña. Ese lo tomaron del Génesis 1 donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces él se sostenía pero se movía. De allí tomaron
el término para la palabra funicular. Entonces es muy interesante. La palabra teléfono, por ejemplo, se dice aparato de contacto. Pero pues en el hebreo moderno, si usted dice aparato de contacto, le entienden, pero eso no lo usan, dice todo el mundo teléfono. Entonces, es muy bonito que la lengua hebrea fue rescatada, restaurada, y es la lengua que se habla hoy. Para nosotros, los que hemos tenido ese privilegio precioso de aprender el hebreo, podemos ir directamente a la Biblia cuando estamos estudiando un texto y mirar cómo fue que realmente estuvo escrito cada texto. Es muy bonito y no necesita pues uno tener una biblioteca con 20 versiones de la Biblia, sino que simplemente va a la lengua hebrea, porque ya no solamente la lengua que se habla, sino que se lee y se escribe. Y cualquier israelita moderno entiende lo que está escrito en la Biblia hebrea. Ahora, lo entiende en el término literario. En el término espiritual, sí necesita una guía. ¿Saben qué dice literariamente ahí? Pero espiritualmente no captan todos los conceptos porque pues todos no conocen la palabra, o sea, el Espíritu de Dios. Bueno, algo que se restauró también en Israel es la moneda. La moneda que es el shekel. El shekel en español es el siclo. Y es muy bonito porque aquí dice en Ezequiel 45, 12 al 13 y 16. Bueno, al final del tema voy a poner ahí mismo en Facebook, lo voy a publicar para que los que les gusta tomar nota la puedan tomar de ahí directamente. Dice así Ezequiel 45, 12 al 13. Y el ciclo será de 20 jeras, 20 ciclos con 25 ciclos y 15 ciclos os serán una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis. La sexta parte de un efa de homer de trigo y la sexta parte de un efa de homer de la cebada. ¿Por qué se estableció nuevamente esta moneda? Porque va a ser utilizada en el templo para ofrecer una ofrenda. Dice el versículo 16 de Ezequiel 45, dice: todo el pueblo de la tierra será obligado a esta ofrenda para el príncipe de Israel. Entonces, esta ofrenda que indica que va a haber necesidad de que haya un templo. Entonces, de hecho en Israel ya está preparado todo para construir el tercer templo. Ese tercer templo tiene que ser construido porque hay una profecía que dice que el líder global, que va a ser el anticristo, va a entrar a ese templo y se va a hacer adorar como Dios. Escuché alguna vez en una conferencia que en 1992 hubo un acuerdo de paz en Camp David entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, y que ellos firmaron ese acuerdo delante de Bill Clinton y se pusieron de acuerdo con que el templo de Jerusalén, cuando lo construyeran, iba a ser para todas las naciones. Y el templo de Jerusalén no va a ser solo para judíos, porque ellos lo van a hacer para congraciarse con la gente. Entonces allí van a ir a adorar musulmanes, judíos, católicos, taoístas, hinduistas, satanistas. Toda clase de adoración va a ser llevada a ese templo. Ahora, cuando veamos el tema del anticristo, vamos a mirar también esa parte religiosa. El punto es que ya Israel se está preparando y ya tiene el que cuando vayan a Jerusalén hay un museo en Jerusalén, en el barrio judío, en la ciudad antigua, que se llama Los Tesoros del Templo, y allí tienen todos los utensilios que se necesitan para construir ese templo. Hasta tienen las especias aromáticas que se van a utilizar para los sacrificios. Esos sacrificios, recuerden que se sacrificaban vacas, corderos, ovejas, y pues esos asados con esos condimentos que están allá preparados, listos, pues eso es algo de un olor muy fragante. Entonces,
luego vamos a ver un poco más sobre el templo. El punto es que Israel fue levantado como el faro de Dios para indicarnos que el tiempo del fin está cerca. Miren lo que dice Lucas 21:28, y esta es una palabra de esperanza para nosotros. Dice: cuando estas cosas comiencen a ocurrir, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21 está hablando de este contexto que yo estoy enunciando en esta noche. Y dice: cuando estas cosas comiencen a ocurrir, es porque esto está cerca. Entonces, les cuento que para mí es una gratificación muy grande poder en estos días de cuarentena dedicarnos a estudiar esto, porque todo esto que estamos viviendo estaba escrito. Mateo 24:27, versículo 7 dice que habrá pestes, que habrá enfermedades, y esto nos tiene que llevar a reflexionar, nos tiene que llevar a pensar en nuestra vida, nos tiene que llevar a analizar para dónde vamos en esta loca carrera si el Señor viene. En Amós 4 me impresiona que el Señor hace un llamado al pueblo, les permite que se enfermen, que el campo, los productos que siembran no den fruto, que sean atacados por los enemigos, que los jóvenes mueran, que una serie de tribulaciones, y a ellos no les importaba, dice el Señor, y no os volvisteis a mí. Y luego en el versículo 12 dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. O sea que cuando Dios manda una cosa y otra, porque ahora estamos viviendo una crisis de salud, pero sabemos claramente que esto nos va a generar una crisis económica fuerte. La gente que está trabajando independiente no puede salir a producir con que traer el pan de cada día a su casa. Algunos que trabajan como empleados, las empresas están cerradas y no están produciendo. Entonces algunos van a ser recortados de sus empleos. Me contaba una amiga que vivía en Miami hoy que de Univision tenían 3,000 empleados y despidieron 2,700. Solamente tienen 300. Y está ocurriendo en empresas. Están despidiendo a la gente. Calculen ustedes dentro de un mes cómo vamos a estar afectados todos en el mundo. Todos. Yo hablo con gente de Australia, de Europa, de Israel. Todo el mundo está en esta cuarentena tan impresionante, sin salir a trabajar, sin salir a producir. Y o sea que de una vez estamos teniendo dos cosas. La una es el problema de la salud, pero la otra, problema de la salud que tiene que ver con los recursos, porque hasta las naciones más poderosas se han quedado cortas con los respiradores para los pacientes que llegan ya a grados finales. Entonces, el tema de la salud nos está afectando. Trae lo económico. Eso es como un, ¿cómo se llama eso? Unas cartas que se vienen una encima de la otra. Que se caen una encima de la otra. Ay, se me olvida cómo es que dice. Bueno, una cosa trae la otra. ¿Y a dónde vamos nosotros? ¿Para qué nos sirve a nosotros tener un closet lleno de ropa, de zapatos, de perfumes, de collares? Bueno, cada uno sabe lo que tiene en su closet, cuando en este momento lo único que nos interesa es el pan de cada día. Y no el pan trenzado que algunos han comido por allá en mi casa. El pan de cada día es lo que preocupa a cada uno de nosotros. Sí, el Señor nos va a proveer, pero indudablemente nuestro estilo de vida tiene que cambiar, porque por un tiempo nos vamos a ajustar a presupuestos muy, muy limitados. Y si bien Dios no nos va a faltar, Dios va a cuidar de nosotros. Recuerden que al profeta Elías en el desierto le mandó un cuervo que le llevó una carne con un pan y una torta de uvas pasas. Él comió y tuvo fuerzas 40 días para andar en el desierto. Yo me imagino que era una hamburguesa tipo celestial, porque era carne con pan. Entonces, sé que Dios no nos va a abandonar. Sé que en el desierto 40 años Dios sostuvo a su pueblo con el alimento del maná. Sé que no nos va a abandonar, pero que vamos a tener que cambiar nuestro estilo de vida indudablemente. Entonces,
¿Para qué Dios permite que esto suceda? Para que nos volvamos a Él. Si después de vivir lo que estamos viviendo, por lo menos este encerramiento, no cambiamos nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, en vano es todo lo que estamos viviendo. Entonces, escribe alguien, menos mal que me cogió gordita. Bueno, pero con hambre, porque hambre le da al gordo y al flaco. Bueno, en todo caso, miremos esto que estamos viviendo como algo muy hermoso, que Dios nos da la oportunidad de estar quietos y relajados en la casa. Espero que todos estén relajados, no peleando con los miembros de su familia ni estresados, ni diciendo como aquel que dice, ¡ay, qué rico! Por fin puedo llegar a mi cuarto después de haber estado todo el día en la sala. No, tomemos esto con alegría, porque es una oportunidad que Dios nos da para estudiar la Biblia, nos da una oportunidad para orar, nos da oportunidad para... Aquí les presento a mi corona. Ah, asomó la cara y luego le dio pena. Mi corona, mi sueño hecho realidad. Yo quería un nieto y esta fue la nieta que Dios me regaló de primera. 8 añitos y luego vinieron los otros que son otras coronas divinas. Bueno, el Señor nos da una oportunidad de buscarle, de aprovechar estos tiempos para estudiar la Biblia, hacer estudios bíblicos. Y cuánto me alegra de todos los que están acá, que están aprovechando bien el tiempo, porque acercarnos a estudiar la palabra de Dios nos da vida, nos da alegría, nos da fuerza. La palabra de Dios es lo que sustenta nuestra existencia. Entonces, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está viendo esta presentación y muchas gracias le daré a Dios porque sé que cada uno está guardando en su corazón esa reflexión del tiempo del fin. El Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Lo vengo diciendo hace muchos años, pero ahora sí que es en serio. Pronto va a sonar, dice nuestra Biblia en español, la trompeta es un shofar. Ese shofar va a sonar pronto. Mis discípulos de Neve Shalom, está escrito ahí. Bueno, bendito sea el Señor, que aunque hace 10 años no los veo, no los he perdido. Se fueron a otros países. Bendito sea el Señor que nos permite estar aquí, disfrutando de esa palabra maravillosa. No porque yo la transmito, ni mucho menos, y no porque la palabra de Él es hermosa. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por cada persona que ha tenido la alegría de pensar en esta reflexión. Tú vienes pronto, las señales que tú colocas son reales, están delante de nuestros ojos, no podemos negarlas, y que nuestro corazón sea hallado fiel delante de ti y que podamos realmente aprovechar este tiempo para crecer en el Espíritu. Bendice cada familia de todos mis hermanos que están aquí presentes y dale a cada uno esa fortaleza y especialmente ese sustento material que en algunos está siendo ya crítico. Te damos gloria y honra porque eres nuestro proveedor. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Voy a poner el tema entonces ahí en Facebook para que copien los versículos. Que el Señor les guarde. Y si Él no viene esta noche o mañana, a las 7 mañana nos vemos. Bueno, que tengan una feliz noche. Chao.